Iniciamos. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre las sociedades unipersonales y nuestro equipo de trabajo está conformado por María López y su servidor Juan Velázquez. ¿Qué es una sociedad unipersonal? Es aquella que está conformada por un solo socio o por una sola persona. En un mundo globalizado como en el actual, como en el que estamos, en el cual las empresas se amplían con mucha más frecuencia sus operaciones a países en el extranjero. Es importante que los actores conozcan los avances y simplificación de modelos societarios. El Código de Comercio actualmente vigente en Honduras fue publicado en el año 1950 y permite a las personas organizarse en 6 tipos de sociedades, como las que conocemos, que tenemos número 1, que es sociedades colectivas, comandita simple, sociedades comandita por acciones, sociedades corporativas, entre otras. Siendo los dos tipos de sociedades más comúnmente en nuestro país y utilizadas es la de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. El requisito general para la incorporación de este tipo de sociedades había tenido poca variación a través de los años. Sin embargo, en los últimos años se han incorporado importantes cambios en materia societaria. Con el propósito de incentivar la formalización de las actividades económicas en nuestro país, el Gobierno de la República, junto con el Congreso Nacional, aprobó el Decreto Legislativo 284 del año 2013, el cual contiene la Ley de Generación de Empleo y fomentó a la iniciativa empresarial, a través de la cual se realizaron reformas en el Código de Comercio vigente y en virtud del cual se introduce un importante cambio en cuanto a los modelos societarios. Pues se incluye una figura novedosa en nuestro sistema legal, que son las sociedades unipersonales. Si bien las sociedades unipersonales no se crean como un nuevo tipo societario, si se legisla en el sentido de permitir que las sociedades creadas al amparo de esa ley, bajo cualquiera de los tipos societarios ya incluidos en el Código del Comercio del año 1950, puede ser constituida por un solo socio. Como pueden observar, son avances muy significativos en la forma de incorporar sociedades. No obstante, en estas prácticas aún no es muy usual la incorporación de sociedades bajo esta figura. La introducción a la legislación hondureña de las sociedades unipersonales. Con el ánimo de reactivar la economía nacional, el gobierno de la República, como ya se lo había mencionado anteriormente, junto con el Congreso Nacional, en apoyo de sectores privados, se emitió el decreto legislativo 284 del año 2013, en el cual realizan reformas al Código de Comercio vigente, donde en el artículo 5 del mencionado decreto introduce las sociedades unipersonales como tales, sino al establecer que las sociedades mercantiles creadas en amparo de esta ley podrán ser constituidas por un solo socio. Asimismo, hay acuerdos ejecutivos con el número 679 del año 2014 en sus artículos respectivos, que en este caso es el 33 al 36, que titulan el capítulo llamado de los mecanismos tomados de decisión en las sociedades unipersonales y las obligaciones y responsabilidades del socio único, donde se instituye, entre otras disposiciones, que las facultades de la Asamblea General le corresponde al socio único. Y otro elemento importante, que es el registro físico como electrónico de los contratos con el mismo socio único y con los terceros que suscriban dichas sociedades unipersonales. Buenas noches. Yo continuaré con la exposición. Mi nombre es María López, ¿verdad? Y así como nuestro compañero Juan nos definió qué eran las sociedades unipersonales,
el cual, ¿verdad?, lo define el artículo 5 del decreto 284 del año 2013, en donde son, ¿verdad?, son las que están conformadas por un solo socio. Partiendo de esto, ¿verdad?, nos da mención de sobre la legislación que nos muestra que debe de existir un capital inicial y debe ser suscrito en su totalidad por el único socio, que éste es responsable en cuanto a la representación de la misma. De aquí podemos percibir, ¿verdad? Entonces que a presentar sobre las incorporaciones de la sociedad es alentar al comerciante o al empresario a invertir en nuestra economía, facilitando, ¿verdad? La constitución, así como nos dio mención sobre el registro mercantil que puede ser físico y electrónico, dando, ¿verdad? Eh, ahorrando en costos al empresario o al inversionista, también tiene a ser contrario, ¿verdad?, a lo que establece la doctrina, donde busca en todo momento que la comunidad mercantil esté consciente de las implicaciones que conlleva. Partiendo de esto, ¿verdad?, es posible que la sociedad unipersonal, ¿verdad?, como es un beneficio en que le da a una persona, tanto natural como jurídica, para las actividades de comercio y que él debe de ser, ¿verdad?, independiente a su creador, por ende, ¿verdad?, la separación de los patrimonios para evitar, perdón, los fraudes o los daños a terceros, buscando, ¿verdad?, tener un mayor control sobre el patrimonio económico puesto en la sociedad, ¿verdad? Y así evitar el mal manejo para fines ajenos, siempre, ¿verdad?, de la sociedad que se está creando. También, ¿verdad? Podemos sobre crear, ¿verdad?, de las dichas actividades, eh, lo cual están establecidas en el decreto de la legislación 284 del 2013 del año, que pueden ocasionar, ¿verdad?, estas figuras aprovechando meramente, ¿verdad?, de estas sociedades unipersonales y como finalizar, ¿verdad? Dato importante en la actualidad, cuando hablamos, ¿verdad?, de las sociedades unipersonales inscritas en nuestro país, ¿verdad?, sobre el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, refleja poca aceptación al momento, ¿verdad?, de que están suscritas pocas sociedades unipersonales, ¿verdad? Y reafirmando que la pobre idea, podríamos decir, y condenando, ¿verdad?, a una opción promulgada o recomendando al comerciante que debe ser presentado por un negocio puesto que deja muchas lagunas jurídicas.